Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 30 minutos de este 8 de mayo de 2025, daremos inicio a la 16ª sesión ordinaria de este Pleno, por lo que le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Previo a ello, es importante mencionar que las comisionadas Sharon Morales Martínez y Guadalupe Ramírez Peña justifican su ausencia a esta sesión a través de los memorándums de fecha 30 de abril de 2025. Con gusto, comisionado presidente, comisionada, comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con la instrucción del comisionado presidente y el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Muchas gracias, comisionada y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión y se tiene por justificada la ausencia de la comisionada Morales Martínez y de la comisionada Ramírez Peña. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionada y comisionados. Respetuosamente someto a su consideración algunas propuestas de modificación a nuestro orden del día. La primera es la relativa al retiro de diversos proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números 1495, 2020, 2611, 2910, 2911 y 3140, en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar 4 acuerdos adicionales a los 8 ya listados en este apartado para contar con 12 acuerdos de conformidad con el listado previamente circulado. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le pido que tome la votación que corresponda con las modificaciones referidas. Comisionada y comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones previamente mencionadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Desahogaremos el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 15ª sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2025. Por lo que, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 15ª sesión ordinaria de fecha 30 de abril de la presente anualidad. Vamos a desahogar el punto 4, que es el relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 2 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el que corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido, secretario, tomar la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionada y comisionados, respetuosamente someto a su consideración los proyectos de resolución listados en este primer bloque, para lo cual les pregunto el sentido de la votación correspondiente. Comisionada Mejía Ayala. Gracias, señor secretario. A favor de todos y cada uno de los recursos que integran este bloque, pero quiero emitir una opinión particular en el recurso 2335, diagonal 25, ya que si bien los sujetos obligados deben dar trámite a las solicitudes de acceso a datos, aun cuando la vía en la que fueron presentados no sea la correspondiente, y por su parte los órganos garantes deben de reconducir la vía a efecto de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, expeditos y cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia. Considero que también lo es que exista una notoria incompetencia del sujeto obligado. No resulta eficaz reconducir la vía si no va a aportar valor sustancial a la resolución del asunto,
porque el sujeto obligado no cuenta al final con la información solicitada ni la facultad legal para responder, mermando así la expeditez del procedimiento en detrimento del solicitante. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega, por favor. Gracias. Buenas tardes. En este bloque realizo votos disidentes en el proyecto 1873, ya que desde mi perspectiva no procede confirmar la respuesta, en el sentido de que el Ayuntamiento de Gilotzingo no entregó el monto correspondiente al pago a los trabajadores que causaron baja con motivo del cambio de administración, ni su fundamento, toda vez que no se acreditó que se tratara de trabajadores contratados por tiempo determinado, de tal forma que no se hubiera realizado pago alguno. Y en el caso del 3348, ya considero que no procedía sobreseer el recurso de revisión por improcedente, ya que el particular se inconformó de la entrega de información incompleta, por lo que en atención al principio pro persona, desde mi punto de vista, se debió hacer el estudio del fondo del asunto y verificar si los oficios entregados en respuesta están o no completos. En el resto de los proyectos a favor, haciendo votos particulares en el 1008 y acumulados 2255, 2718 y 3026, por no acreditarse la prueba de daño en la reserva de la información. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado presidente, por favor. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque. ¿Es cuanto? Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, doy cuenta que en los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1873 y 3348 son aprobados por mayoría de votos en virtud del voto disidente registrado del comisionado Parra Noriega. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos con el registro de la opinión particular remitida por la comisionada Mejía Ayala y los votos particulares anunciados por el comisionado Parra Noriega. Es cuanto. Gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo a los proyectos de resolución de segundos recursos de revisión de conformidad con el artículo 179, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y municipios, por lo que le pido al secretario tomar la votación correspondiente. Comisionada y comisionado, someto a su consideración el proyecto de resolución listado en este segundo y último bloque relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 678, diagonal ICR-20. Comisionada Mejía Ayala, por favor. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionada y comisionados. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el proyecto de resolución listado en este bloque. Desahogaremos el punto 5, relativo a la aprobación de dos acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo que le pido al secretario informe los acuerdos listados en el apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos que están sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionada y comisionados, en este apartado se somete a su consideración dos acuerdos que proponen imponer 15 medidas de apremio, todas ellas dirigidas a titulares de las unidades de transparencia. El primer acuerdo es el relativo a la imposición de 5 apercibimientos con medida de apremio dirigida a los siguientes rubros de sujetos obligados. En el rubro de municipios, 3 apercibimientos. En los institutos municipales del deporte, 1 apercibimiento, y en los organismos de agua municipales, 1 apercibimiento. En total, en este primer acuerdo, 5 apercibimientos dirigidos a titulares de las unidades de transparencia. El segundo y último acuerdo listado en este apartado corresponde a la imposición de 10 amonestaciones públicas dirigidas a los siguientes rubros de sujetos obligados. En el rubro del Poder Ejecutivo, 1 amonestación pública, y en el rubro de municipios, 9 amonestaciones públicas. En total, 10 amonestaciones públicas dirigidas a titulares de las unidades de transparencia. ¿Es cuánto? En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos que se mencionaron, le pido al secretario tomar la votación de los mismos. Comisionada y comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los dos acuerdos en los términos propuestos.
Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionado presidente. A favor. Muchas gracias, comisionada y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los dos acuerdos en los cuales se imponen las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento y amonestación pública. Muchas gracias, secretario. Le pido que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio que se aprobaron. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tome la votación en bloque. Comisionada y comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones se somete a su consideración 12 acuerdos, en los cuales 3 de ellos proponen determinar como improcedente las solicitudes realizadas en los expedientes de los recursos de revisión 1745, 1900 y 3262, y en las 9 restantes se propone la procedencia de las solicitudes realizadas por diversos sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 12 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionado presidente. A favor. Muchas gracias, comisionada y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 12 acuerdos en los términos propuestos. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido darnos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionada y comisionados, les informo que de conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada se encuentran debidamente concluidos. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias, secretario. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos que se relacionan en este orden del día, por lo que siendo las 12:46 de este 8 de mayo de 2025, damos por concluida la 16ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes.